Hola a todos, me llamo Volodya Krivenko o Vladimir Krivenko. Ah, Algunos me conocen por mi Facebook, algunos por mi canal en Telegram, algunos creo que en persona, por lo menos considerando que esto es el primer video, yo creo que muchos que van a llegar aquí van a llegar porque me conocen en persona. Aunque ojalá que también ah, habrá algún gente a quienes les interesa escuchar mi opinión política. Bueno, a, a mí me gusta mucho hablar sobre la política, pero yo noté que de verdad a la gente en 2022 no les gusta tanto leer los textos largos. Y por eso pensé que mejor hacer el canal en YouTube donde yo voy a hacer los videos donde voy a explicar qué pienso, voy a expresar mi opinión, voy a hablar con ustedes también, yo planifico los streams, etcétera. Y también, uh, si alguien escriba algo en los comentarios, voy a responder, por supuesto. Este es mi primer video y yo decidí hacer este video sobre Ucrania, sobre las cosas que pasan en Ucrania. ¿Por qué? Simplemente porque muchos suscribieron a mi canal en Telegram porque yo hablaba sobre lo que está pasando en Ucrania y por el respeto que tengo a mis seguidores, yo quiero primero hablar sobre Ucrania y después, pero en el siguiente video vamos a volver a las cosas chilenas de verdad, a las cosas que pasan aquí porque tenemos muchos temas de que tenemos que hablar. Por ejemplo, el plebiscito constituyente o por ejemplo nuestro querido gobierno y qué pasa ahora aquí y cómo solucionar los problemas, etcétera. También el precio de dólar, me gustaría hablar un poco sobre eso y bueno, muchos otros temas. También, por ejemplo, una cuestión interesante, uh, ¿cuál es el problema? ¿Esto es el crisis mundial o el crisis chileno? Bueno, muchos temas así, pero todo esto vamos a hablar en los siguientes videos. Por ahora, Ucrania. ¿Y qué pasa allá? Primero, cuando yo hice mi canal en Telegram, era bastante difícil encontrar la información sobre Ucrania y sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Después apareció muchísima información y de verdad yo dejé de ser tan activo en mi canal porque yo ya sabía que si alguien quiere saber qué pasa en Ucrania puede encontrar esa información y la gente ya no depende de mí, digamos. Pero de todos modos, muchos quieren saber qué pienso yo, qué pasa, muchos leyeron mi canal, etcétera, y por eso decidí hacer este video. Primero vamos a hablar qué pasó durante esos 5 meses. Sí, ya son 5 meses de la guerra entre Ucrania y Rusia, imagínense. Ya pasaron 5 meses. Durante esos 5 meses, primero, Rusia atacó a la Ucrania desde muchas fronteras en el mismo tiempo. Aquí está el mapa y les voy a mostrar. Entonces, Rusia atacó a la Ucrania desde esta parte. De verdad, desde todas las fronteras que Rusia tiene con Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Esto es Bielorrusia. Desde la frontera bielorrusa y desde toda la frontera rusa. Primero hablamos sobre el norte, porque allá Ucrania tiene los mejores resultados, digamos. Por ejemplo, déjenme hacer así un poco más grande el mapa. Todos esos territorios que son azules eran ocupados por Rusia y después Rusia tenía que dejarlos, tenía que rendirse de esos territorios. Y por supuesto que en el norte el ataque más grande era el ataque a Kiev, a la capital de Ucrania. Aquí está. También yo quiero notar que no solo Kiev, pero por ejemplo, Rusia entró a muchas ciudades pequeñas cerca de Kiev.
no pudieron entrar a la capital de Ucrania, pero entraron a muchas otras ciudades, como dije. Aquí tenemos ciudad Bucha. Yo creo que muchos escucharon este nombre. Si no lo escucharon, por favor simplemente googleen. Yo no quiero hablar mucho sobre Bucha porque esto es el tema bastante conocido incluso sin mí y no voy a decir nada nuevo. Pero si alguien no escuchó qué pasó en Bucha, simplemente mírenlo en Google. También quise notar Gostomel. Gostomel es un aeropuerto también cerca de Kiev, y allá en este aeropuerto había el avión más grande en el mundo que se llama Maria. Maria en ucraniano significa sueño o dream. Y Rusia, bueno, Rusia simplemente eliminó este avión de la existencia, digamos, como eliminó a mucha gente también. Si hablamos de Kharkiv, Kharkiv es otra ciudad, está aquí. Y de verdad, Kharkiv es una ciudad muy importante para mí. Primero que esto es mi ciudad más favorita en Ucrania, de verdad. Siempre me gustaba estar allá, caminar por los parques de Kharkiv. Era, bueno, es todavía una ciudad muy bonito. Es una ciudad estudiantil, de verdad. Y también yo tengo muchos amigos, incluso algunos colegas que viven allá. Y tenían que irse porque Rusia lo está bombardeando casi cada día. No podemos decir como Kharkiv no es tan dañado como por ejemplo Mariupol o incluso Irpin, pero también por supuesto que está bastante dañado. Pero los rusos no pudieron entrar a Kharkiv, los pararon aquí, como pueden ver en esta parte, ni tampoco en Kiev. Estas son noticias buenas. Ahora seguimos con las noticias no tan buenas. Primero que la parte oriental de Ucrania, el este. Rusia pudo ocupar toda la región de Luhansk. Aquí lo ven. Y también tienen un avance en la región de Donetsk, aunque no tanto. Esto primero. Necesito mencionar simplemente la ciudad Mariupol. En Mariupol yo creo que también casi todos saben, pero voy a repetirlo. En Mariupol los rusos destruyeron toda la ciudad. No sé cuánta gente mataron, pero en toda la ciudad no hay ningún edificio, o casi no hay ningún edificio que sea normal, como todos están destruidos o por una parte o por todo. La gente que sigue viviendo en Mariupol vive en la calle, de verdad, porque no tienen, bueno, algunos como tenían mucha suerte y tienen las casas o los departamentos, pero muy pocos, de verdad, destruyeron casi todo. También sobre Mariupol quiero mencionar que esto era la ciudad más, como segunda ciudad por nivel de la vida, como Kiev y después Mariupol. Mariupol era una ciudad bastante rico porque, como saben, en 2014 los rusos ocuparon Donetsk, la ciudad de región de Donetsk, la capital, perdón, de región de Donetsk, la capital de Donbass. Y muchas empresas y mucha gente también de Donetsk se fueron a Mariupol. Y ahora mucha gente allá son refugiados por la segunda vez. Tenían que irse de Donetsk a Mariupol en 2014 y ahora tenían que irse de Mariupol a otras ciudades. ¿Qué pasa en el sur? Bueno, en el sur los rusos ocuparon la región de Gerson y parte de la región de Zaporizhia. En la región de Gerson ahora los ucranianos, como pueden ver en este mapa, están reconquistando algunas partes
Y de verdad, en Gerson tienen mejor, como la mejor situación, de verdad. Los rusos tienen que rendirse también, tienen que irse detrás. Pero es muy interesante que los ucranianos destruyeron un par de puentes por el río Dnipro. Y en vez de simplemente irse por detrás, perdón, los rusos pusieron algunos de sus militares en esta parte. Y esto era de verdad, una decisión yo creo bastante tonta, porque ahora los ucranianos simplemente los van a capturar. No sé si matar o yo creo que de verdad capturar mayormente, pero de todos modos. ¿Qué pasa en otras ciudades de Ucrania? Bueno, los rusos bombardearon casi todas las ciudades grandes. Bombardearon mucho a Odessa. Bombardearon a Vinnytsia. Creo que escucharon sobre la situación allá. Bombardearon a Lviv, a todo. A todo, de verdad. Pero no pudieron ocupar a ninguna ciudad grande, menos Mariupol y Gerson. Entonces, esto es la situación en Ucrania, y esto es como se van más o menos las cosas allá. En parte este los rusos avanzan, en parte norte los ucranianos les echaron, y en la parte sur los ucranianos les están echando ahora, digamos. Bueno, esto era un poco sobre la situación. Ahora vamos a hablar sobre como qué pasa perdón, sobre sus preguntas, porque mucha gente me preguntaba algo y quiero responder. Aquí yo escribí algunas preguntas. Primero que, ¿saben? Después de la situación en Bucha, después de la situación en Mariupol, mucha gente me preguntaba por qué los rusos son tan crueles. Yo creo que eso es un tema importante, porque para nosotros es difícil de entender, de verdad. Imaginamos la situación, bueno, ojalá que nunca pase algo así en nuestro país, pero imaginemos que Chile empieza la guerra con Argentina, digamos. Yo no creo que los chilenos o los argentinos podrían ser tan crueles a los civiles como son los rusos. Pero la cosa es que en Rusia, estar en el ejército, por ejemplo, en Chile, estar en el ejército es bastante prestigioso. Pero en Rusia esto es como una carga, de verdad. Eso es algo que, si alguien va al ejército, esto significa que no tenía la plata para la coima, para no ir al ejército, o no era suficientemente inteligente para fingir una enfermedad o algo así. Nadie en Rusia quiere ir al ejército. ¿Por qué? Digamos, la gente militar, normalmente, no los soldados, pero como sus, digamos, jefes, normalmente son muy crueles, creen que son como dioses, etc. Segundo, que en muchas situaciones, incluso los soldados de segundo, o perdón, ya es un año, no son segundo año, pero como los soldados que ya están en el ejército por varios meses, son muy crueles hacia los nuevos. También, y los crueles es como, de verdad, simplemente muchas humillaciones, bueno, yo creo que entienden sobre qué yo estoy hablando. Si no se entiende, bueno, yo puedo hablar de verdad, puedo hacer un video solo por el ejército ruso. Yo afortunadamente no estaba en el ejército ruso, pero yo tengo amigos que sí estaban y que me decían cómo está todo allá. Entonces, la gente normal no quiere ir al ejército. La gente que va allá son de verdad, digamos, bueno, yo ya expliqué quién vaya. No son la gente, digamos, la mayoría, por supuesto que hay algunos soldados que no son así, pero la mayoría de los soldados no son inteligentes, digamos. Son normalmente de los pueblos,
como no tienen educación, no saben mucho, etcétera. Y eso es mucho más fácil encontrar a la gente cruel entre la gente así. No solo de los campos, pero además es como, imagínense, perdón mis palabras, pero son como flaites del campo, algo así. Eso es la mayoría en el ejército ruso. Además, a todo eso, en el ejército ruso, a cual lo mandaron a Ucrania, hay muchos, digamos, naciones minoritarias, porque Rusia sigue siendo el imperio. Yo creo que esto es el último imperio que tenemos en el mapa. Pero hay muchos, digamos, países que son ocupados por Rusia, como, no sé, Dagestán, como Buriatia, como Tatarstán, etcétera. Y Rusia manda mucha gente así a la guerra. Y esta gente, además a todo, siempre se encuentra con el racismo desde los rusos que están en el mismo ejército. Yo hablo sobre los que son étnicamente rusos, porque todos son ciudadanos rusos, pero una cosa es ser étnicamente ruso y otra cosa es ser ruso solo por su pasaporte. Entonces, además, a toda la crueldad en el ejército, ellos se encuentran con el racismo y por eso ellos simplemente tratan, digamos, como esto es una venganza para ellos, pero no hacia los que son como sus jefes, sino hacia la gente civil de Ucrania. No sé si expliqué bien, pero ojalá que me entiendan. Otra cosa, me preguntaron por qué Putin decidió empezar la guerra ahora, en 2022. ¿Por qué no antes, por qué no después? Bueno, yo creo que la razón era que Ucrania se siente bastante bien económicamente. En el año pasado, el sueldo promedio en Ucrania superó el sueldo promedio en Rusia. Y durante muchos años, Putin decía, o sea, no Putin, pero la propaganda de Putin decía que, como, bueno, yo creo que también si alguien sabe un poco de la historia de Ucrania, en 2014 ucranianos tenían la guerra, o perdón, no, la guerra también, pero primero la revolución. Después de la revolución el país no se sintió muy bien, por supuesto, y el gobierno ruso, la propaganda rusa, decía muchas veces ¿qué quieren ustedes? Que sea como en Ucrania, que fuera como en Ucrania. Y esto era como una razón para no hacer revoluciones, pero ahora, cuando Ucrania de verdad se siente económicamente mejor que Rusia, esto ya no es una explicación. Entonces hay que hacer que destruir Ucrania. También yo creo que Putin no pensaba que eso iba a ser tan difícil para él. Yo creo que él de verdad creía que Ucrania iba a darse por vencido bastante rápido. ¿Y por qué? Porque yo creo que Putin confunde tres cosas diferentes. Porque una cosa ser ruso hablante, otra cosa ser ruso étnicamente y tercera cosa ser pro-ruso y pro-Putin. Porque en Ucrania hay mucha gente que, o sea, como si hablamos de cuánto es el porcentaje de la gente que usa ruso como su idioma diario, que ruso como su idioma principal. Yo no sé qué pasa ahora después de que se empezó la guerra, etcétera, pero antes esto era más que la mitad de la población. Entonces yo creo que Putin se confundió y pensaba que todos que usan ruso como su idioma diario iban a apoyar al ejército ruso. Y eso no pasó simplemente porque esto no es lo mismo. Eso es como pensar que todos que hablan, no sé, imaginemos que alguien de España diga que, ok, ustedes hablan español, entonces tienen que apoyar a España. Por supuesto que no. Esto no importa si nosotros hablamos español, inglés, alemán, mapudungún o cualquier otro idioma, nosotros somos chilenos, ¿cierto? Lo mismo en Ucrania. Mucha gente usa español como ruso como su idioma principal, pero eso no significa que ellos van a apoyar a Rusia y además a Putin.
Otra cosa que me preguntaron también, Bielorrusia. ¿Qué pasa en Bielorrusia? Si Bielorrusia va al fin entrar a esta guerra, va a apoyar a Putin o no. Bueno, yo tengo digamos, un conocido que es un militar en Bielorrusia y él me dijo de verdad qué pasó allá, que Lukashenko trataba de entrar a esa guerra y él habló con sus militares, con los jefes del ejército. Y ellos le decían que están dispuestos solo a defender su propio país, pero no están dispuestos a entrar a otro país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que Lukashenko está muy, digamos, él cree que de verdad podría pasar el golpe militar si él entra a la guerra contra Ucrania. Por eso Lukashenko ahora probablemente no va a entrar a la guerra. Lo que sí él hace es que él permite a los rusos usar sus territorios primero para atacar a Ucrania con sus soldados o los rusos o con cohetes, bombas, etc. Por eso sí, los rusos pueden usar el territorio de Bielorrusia, pero el ejército bielorruso, yo creo que eso es muy poco probable que el ejército bielorruso va a participar en la guerra. Otra cosa, también un par de personas me escribieron, ¿cuál es la opinión de la gente en Rusia sobre todo eso? Bueno, chicos, es que tenemos un problema aquí. Es muy difícil de saber la opinión verdadera de los rusos, porque miran, primero, todos los más medias, bueno, ya habían pocos, porque Rusia tiene la dictadura durante muchos años, yo creo que lo saben, pero habían pocos y ahora no hay, por ejemplo, canales de televisión independientes, radios, periódicos, nada. Incluso los sitios web son bloqueados. Los sitios web que no son pro Putin. Hay muchísima censura allá. Entonces no tenemos estas fuentes de la información. Segundo, la gente está bastante asustada. ¿Por qué? Para no apoyar la guerra o incluso más, para decir que Rusia tiene la guerra, uno puede ir a cárcel. Porque oficialmente Rusia no tiene la guerra. Rusia lo que tiene es la Operación Especial Militar. Así se llama. Entonces, es casi imposible saber qué piensan los rusos sobre la guerra, porque ellos no te van a decir si no te conocen en persona. Y por supuesto que la gente a quienes conozco yo, bueno, yo tengo por ejemplo un chico que apoya la guerra, tengo un amigo, o mejor decir ex amigo, pero no conozco a nadie más que apoyaría eso. Pero otra vez, yo no sé si yo tengo un círculo de amigos así, que es también probable, o si de verdad la mayoría de los rusos no apoyan lo que pasa, pero no pueden decirlo abiertamente. Una pregunta más. Entonces, la opinión sobre la guerra en Rusia no la sabemos, desafortunadamente. Lo que yo puedo decir que mucha gente que apoyaba la guerra inicialmente ahora está neutra o un poco en contra, pero muy poco de verdad. Porque otra vez, bueno, simplemente están asustados. Una cosa más. ¿Quién ganará la guerra? Bueno, no soy Nostradamus, no sé, no puedo decir las cosas así. Yo no sé quién va a ganar la guerra, pero lo que yo sé que Rusia ya puso casi todos sus recursos a esta guerra y es muy poco probable que Rusia va a encontrar más recursos. Y creo que en el mismo tiempo, si hablamos sobre Ucrania, Ucrania todavía tiene recursos internos y también Ucrania tiene apoyo internacional. Desafortunadamente,
La ayuda militar de otros países no es tan grande como esperábamos, no es tan grande como debería ser. Porque de verdad hay que entender otra cosa, pero quizás esto va a ser por otro video, que si Rusia gana esta guerra, Rusia no se va a parar, Rusia va a avanzar más. Rusia no necesita solo Ucrania. Putin tiene sueño de reconquistar todo el territorio que era territorio del Imperio Ruso. Y entonces, después de Ucrania, va a ser otro país, otro. Hay que entender eso. Entonces, la ayuda internacional a Ucrania debería ser mucho más grande que ahora, yo creo. Pero de todos modos, otros países ayudan a Ucrania. Ucrania tiene, por ejemplo, aparecieron HIMARS, los rusos dejaron de avanzar, simplemente, de verdad, solo con HIMARS. Y yo creo que Ucrania va a recibir más ayuda internacional. Ucrania todavía tiene recursos internos. Ucrania tiene de dónde sacar estos recursos. Y yo creo que es probable que Ucrania va a ganar la guerra. Bueno, esto. Pero es probable. Yo no puedo decir que estoy muy seguro. Y la última pregunta sobre que vamos a hablar hoy. Si es posible que Rusia va a perder aún más territorios. Porque sabemos que Rusia perdió hace 100 años el imperio ruso, perdió los territorios como Finlandia, una gran parte de Polonia, una parte que se fue a Turquía y antes era parte de Georgia, etc. Entonces Rusia en este momento perdió muchos territorios. Hace 30 y algo años perdió aún más territorios, como todos los países asiáticos, como Kazajistán, Kirguistán, etc. Cáucaso del Sur, Ucrania, Bielorrusia, países bálticos, etc. Moldova. Y sí es posible que después de esta guerra Rusia va a perder aún más territorios. Yo creo que esto sí es posible. No sé si es tan probable, pero es posible. Porque, como yo dije, Rusia es el último imperio colonial. Rusia tiene muchos países que no son de verdad parte de Rusia, ni históricamente, ni nada así, y que son simplemente ocupados por Rusia. Y yo creo que es bastante probable que algunos de esos países, por ejemplo, países de Cáucaso del Norte, como Dagestán o Cherkasia, o países del Siberia, como no sé, Buriatia o Yakutia, pueden hacerse independiente. Pero yo no sé, primero yo creo que esto va a pasar en algún momento, pero no sé si esto va a ser el resultado de la guerra con Ucrania o si esto va a ser el resultado de otras ocasiones. Pero eso va a ser bastante chistoso si exactamente Putin, quien trató de recuperar las tierras de Rusia, va a perder aún más. Yo creo que eso va a ser un poco irónico, digamos. Bueno, yo creo que esto es todo para hoy. Y en los siguientes videos, como dije, vamos a hablar sobre las noticias de Chile, sobre lo que pasa ahora. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos es la Constitución. Yo quiero hablar un poco sobre mi opinión porque yo leí, de verdad, yo leí el borrador, de verdad, voy a ser honesto, yo todavía no leí el texto final, pero no creo que allá habrán tantas diferencias. Pero lo que puedo decir es que vamos a hablar sobre muchos otros temas. Por eso, por favor, suscríbanse al canal. Yo quiero tener, como saben, algunos youtubers dicen que solo me falta 2000 para tener no sé, 900,000 o algo así. Y yo voy a decir que solo me faltan 10 personas para tener 10 personas en mi canal. Entonces, por favor, suscríbanse, den like y por supuesto escriban sus comentarios, qué cosas les interesa y qué les pareció, porque de verdad eso es mi primer video
Yo nunca antes hacía los videos. De verdad yo era como... Tampoco yo sabía cómo les va a parecer que yo hablo español con un poco de acento eslávico, porque creo que nunca voy a deshacerme de este acento. Ah, y no sé, díganme su opinión por favor y pregúntenme algo en los comentarios. Muchas gracias por verme. Nos vemos en nuestros videos. Ojalá que salgan bastante pronto. Chaito.